Hola, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión hablaremos de Venezuela. La mesa de reflexión latinoamericana que integran políticos, diplomáticos y académicos de la región ha calificado como un grave error político la decisión de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país. Asimismo, rechaza la detención de la experta en seguridad y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y afirma que estos hechos arrojan un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana. Pero, ¿qué hay detrás de estos acontecimientos en Venezuela? Lo analizamos con el sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Trino Márquez, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Profesor Trino Márquez, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar contigo, Carol, y compartir estos minutos con tus televidentes. Profesor, ¿cómo se pueden explicar estas recientes acciones del gobierno venezolano? Críticos alertan incluso de una tendencia dictatorial en Venezuela. ¿Qué pretende Nicolás Maduro con todo esto? Bueno, yo creo que la mesa de reflexión en la cual se encuentra la doctora Bachelet fue muy amable al descalificar eso como un error. En realidad no se trata de ningún error por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sino de una política sostenida y deliberada para acabar con el Estado de Derecho, violar la Constitución, acorralar a la oposición y crear la impresión de que el gobierno de Nicolás Maduro es inamovible y por lo tanto que bajo ningún sentido, bajo ninguna condición, el gobierno cederá el mandato y que el gobierno se mantendrá, como lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, de por las buenas o de por las malas. La única manera que él tiene de mantenerse en el poder es por las malas, porque si convoca unas elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente, desde luego que perderá las elecciones y la impresión que él quiere dar es que bajo ningún sentido cederá el gobierno. Entonces creo que fue muy amable la mesa de reflexión, como corresponde a un grupo en el cual participa la doctora Michelle Bachelet y el grupo de ex cancilleres que integran la mesa de reflexión. Profesor, Nicolás Maduro ha activado la llamada Furia Bolivariana, un plan que según el oficialismo busca defender el derecho a la paz, pero que según críticos está recrudeciendo la represión y la persecución política en este año electoral. ¿Qué pruebas ha presentado Maduro de que hay un plan para acabar con su vida? Bueno, hay que advertirle a todos los televidentes que cuando se acercan las elecciones, cuando hay fechas cruciales en las cuales está el peligro, la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro en el poder, siempre inventan de estos proyectos estrafalarios. Inventan magnicidios, inventan atentados terroristas, inventan conspiraciones que son fábulas en realidad. Ahora, la última invención fue una conspiración supuestamente llamada Brazalete Blanco. El nombre no se sabe de dónde sale, es un poco exótico, pero bueno, este es el tipo de maniobras al cual estamos acostumbrados los venezolanos. Y todo forma parte de esas cortinas de humo que tiende el gobierno de Nicolás Maduro para crear un clima de tensión, de miedo, de amedrentamiento, cuyo propósito consiste en desestimular el voto opositor y fortalecer el voto madurista, que debe andar por ahí por entre 22 y 25%. Entonces le interesa cohesionar ese núcleo duro que es el madurismo y dispersar o atemorizar el voto de la oposición para estimular la abstención. En un ambiente en el cual los venezolanos se abstengan, siempre va a resultar ganador Nicolás Maduro. Entonces, el propósito de estas conspiraciones, de este brazalete blanco, es diluir, amedrentar y crear un clima de tensión en el cual el gobierno siempre controla la agenda.
Bueno, entonces, en este contexto, ¿es realista pensar que en Venezuela se puedan celebrar elecciones libres este año? Mira, creo que a la oposición democrática le corresponde no ser optimista ingenua, no ser naif, como se dice comúnmente, sino entender que solo el gobierno cederá en un ambiente donde se movilice la gente, donde se movilicen los sectores que están descontentos, que son 80% de los venezolanos que sufren la incompetencia de un gobierno que es incapaz de darle agua a los venezolanos, de darle gasolina, de darle electricidad, de darle buenos servicios públicos, de darle una educación de calidad a todos los venezolanos y de darle una salud pública que atienda las necesidades de los venezolanos. Entonces, ese descontento de 80% tiene que presionar por vías pacíficas, movilizando, tal como está haciendo en este momento María Corina Machado. María Corina Machado se está desplazando por todo el país y en todos los rincones encuentra resistencia por parte del gobierno, de los colectivos armados y de los grupos tarifados del gobierno. Sin embargo, ese núcleo que está alrededor de María Corina, con la valentía, con la decisión y la claridad suficiente, está visitando cada rincón del país. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que movilizar a la gente. No, en este momento no vale en Venezuela el conformismo, ni vale la resignación. En muchos países han cambiado, que han tenido regímenes autoritarios todavía más despóticos que el de Nicolás Maduro y han logrado cambiar. Y esa es la actitud, una actitud de combate. Solo en medio de una presión colectiva muy fuerte podrán lograrse elecciones libres. Y aquí quiero decirte, Carol, que necesitamos el acompañamiento internacional. Lo que está haciendo el grupo de reflexión, lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo la OEA y todos los foros internacionales, incluso lo que están siendo presidentes de Latinoamérica exigiéndole a Nicolás Maduro elecciones libres, es lo que hay que hacer. Y combinar esa fuerza externa e interna será lo que logre en Venezuela unas elecciones transparentes, inclusivas y competitivas. Es decir, ¿usted cree que María Corina Machado, que está siendo, como usted lo dice, combativa, aún estando inhabilitada, tiene todavía posibilidades de enfrentarse a Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales libres en Venezuela? Sí las tiene. Lo digo, lo afirmo, no por ingenuidad. Yo sé que las condiciones son muy adversas y que el gobierno está midiendo, calibrando cada paso de María Corina Machado. Pero la única opción que tiene María Corina Machado, que obtuvo casi 2 millones de votos en las elecciones primarias que se realizaron el 22 de octubre del año pasado, es movilizar a esa amplia masa de venezolanos que está descontenta con el gobierno, que quiere un cambio pacífico, democrático y constitucional. Y ese es el mensaje que ha tenido María Corina Machado a lo largo de estas semanas. No se ha rendido. Y esa es una muestra de ejemplo que capitaliza, que potencia, que empodera tanto el discurso de María Corina como el discurso de la oposición que quiere promover en Venezuela un cambio como el que está contemplado en la Constitución del año 1999, que es un cambio electoral, un cambio pacífico y un cambio democrático. Usted dice que es necesario mantener la presión no solamente a nivel interno, sino también externo. Gobiernos como por ejemplo el de Brasil o el de Colombia no se han pronunciado en torno a hechos como la detención de Rocío San Miguel. ¿Cómo interpreta usted el silencio de estos países? Bueno, yo no quisiera pensar que el presidente Lula y el presidente Petro son cómplices de un presidente que goza de tan poco prestigio en América Latina como es Nicolás Maduro. Tal vez esto forme parte de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, de una cierta complicidad que hay entre los grupos
de izquierda, por cierto, del cual saco al presidente Gabriel Boric de Chile, que ha sido firme y contundente frente a los desmanes autoritarios de Nicolás Maduro. Y en este momento incluso está a punto de producirse un conflicto diplomático entre el gobierno de Chile y el gobierno de Venezuela por el secuestro de un teniente coronel, de un teniente en condición de retiro que se llama Ronald Ojeda, que fue secuestrado hace 2 días. Bueno, yo no quiero pensar que el presidente Petro y el presidente Lula son cómplices, pero sin duda que se requiere de ellos, porque primero el papel de Brasil es esencial en América Latina y Colombia también. Entonces, una opinión favorable de ambos mandatarios sería importantísimo para que en el contexto de las naciones latinoamericanas se produzca una fusión de fuerzas que presionen a Nicolás Maduro para que acepte lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que los gobiernos de Venezuela son alternativos, son democráticos, obedecen el mandato popular y están obligados a acatar la voluntad del pueblo. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que le estamos pidiendo los demócratas venezolanos a todos los presidentes de América Latina que se pronuncien en esa dirección. No estamos pidiendo nada que no diga la Constitución, que no diga la ley orgánica de procesos electorales y que no diga las normas democráticas. Profesor Trino Márquez, antes de despedirlo, ¿cree usted que Estados Unidos cometió un error al levantar las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos y al liberar también al presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab? No me parece un error. Me parece que esto es parte de las negociaciones. Estados Unidos ha sido clarísimo al decir que las sanciones marcharán al ritmo que marche la apertura democrática del país. Y ha sido consecuente. Tanto el secretario de Estado como el secretario para Asuntos Hemisféricos y para América Latina ha dicho que si no se respetan las normas democráticas, que si no se respeta la democracia venezolana, entre ellos, si no se respeta la elección de María Corina Machado, se restablecerán las sanciones. Y ese es el ritmo que hay que tener. A mí me parece que el primer paso que dio Estados Unidos fue correcto, fue en la dirección acertada. Ahora hay que esperar a ver cómo reacciona el gobierno de Nicolás Maduro y cómo se comporta Estados Unidos. Pero quiero decirte, Carol, y decirle a tus televidentes que la decisión de que se restablezcan las sanciones no es de Estados Unidos. La única responsabilidad es de Nicolás Maduro, porque de él depende que Venezuela retorne a la normalidad democrática y que se creen las condiciones para que haya un desarrollo económico productivo normalizado como existe en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Ya tenemos el caso de Nicaragua, que es suficientemente vergonzoso, y el caso de Cuba, que es otra vergüenza latinoamericana. Venezuela ha sido durante mucho tiempo una nación democrática y puede volver al camino democrático con el apoyo de la comunidad internacional y con la presión de los venezolanos. Señor Trino Márquez, sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista de esta semana. Ha sido un placer estar contigo, Carlos.